7:57, bienvenidos de vuelta. El pasado miércoles el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia ambiental en las Islas Galápagos. Esta medida comprende el sistema de transportación marítima de carga y el sistema de abastecimiento de combustible. ¿Cuáles son las acciones de ejecutar en los 180 días que durará la emergencia? Lo conversamos con nuestro invitado. María Isabel Salvador, presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Se está quejando de la foto. Buenos días, bienvenida. Bienvenida, Estefan. Bienvenida, Isabel. Bueno, cuéntenos un poco cómo está la situación en Galápagos, ¿no? ¿Cuál es la evaluación al momento, tanto del daño ambiental como de los costos de la reparación de este daño y obviamente la evaluación de las pérdidas por la falta de insumos en la isla? Bueno, efectivamente el hecho del encallamiento de este buque ahí en la bahía Naufragio, en San Cristóbal, tiene una serie de consecuencias. Bueno, primero un poco contar cuál es la situación ahora. Toda la barca fue descargada. Ese es un proceso que se debe hacer muy cuidadosamente y muy técnicamente, porque el retiro de una carga X puede determinar un impacto sobre el barco y el eventual viramiento del barco. Por lo tanto, no se pudo retirar de manera inmediata toda la carga, sino que se ha ido haciendo paulatinamente. Hoy día entiendo que la mayoría de toda la carga ha sido ya retirada y entonces eso permitirá avanzar en las siguientes etapas. La verdad, lo que conocemos del plan de trabajo de esta compañía, que es una compañía norteamericana que se llama Salvage, es básicamente hacer un reflotamiento de la embarcación con las técnicas que ellos determinen, remolcar el barco fuera de la reserva marina y eventualmente... ¿Con qué nivel de impacto para esta reserva? Bueno, en realidad el impacto mayor que se produce es el hecho mismo del encallamiento, porque está sobre el suelo marino en la parte rocosa y eso genera pues este frotamiento permanente entre el casco del barco y la roca. Pero derrames de carga, derrames de combustible, derrames de aceite. No, yo creo que hay que descartar definitivamente la posibilidad de una contaminación ambiental, básicamente por el hecho de que efectivamente hubo y probablemente continúa habiendo algunas filtraciones del combustible propio de la embarcación, pero el tipo de combustible que se derramaba es un combustible no persistente, que se llama, que es un combustible liviano, un combustible que se evapora por el sol y que por el propio movimiento del mar no genera realmente impacto ambiental. De todas maneras, esa es una de las razones por las cuales se recomendó la declaratoria de emergencia, que ha sido ya declarada por el Ministerio del Ambiente. Es justamente poder prevenir en el caso de que hubiera algo mayor o más importante aquello. Ahora, una de las consecuencias ha sido precisamente el hecho de que se ha generado cierto desabastecimiento de productos. En este sentido, las autoridades actúan y se está dando prioridad a envío de productos. Esto ya empezó a ocurrir, me parece que desde ayer. ¿Cómo avanza este envío de productos? Y también si es que efectivamente hay o no desabastecimiento, porque eso era lo que se decía de un lado y lo que ha sido desmentido desde el otro. A ver, lo que sucede es que hay que entender cuál es la dinámica. Es decir, este hecho que se produjo el día 28 con el encallamiento del Floriana es un hecho que viene a complicar más aún una situación preexistente. Desde el mes de noviembre, en que se hundió el barco San Cristóbal, claro, ya había habido un nivel de tensión, diría yo, en la entrega, en la transportación de carga, porque se redujo la oferta de aquel barco. Sumado a aquello, a los del Galapagos del mes de mayo. Entonces hemos tenido en este año 3 embarcaciones que se han perdido. ¿Pero había desabastecimiento? Yo debo decir que es muy delicado, hay que ser muy responsable en los términos que se utilizan. Cuando uno habla de desabastecimiento es que no hay los productos de primera necesidad, y eso no es así. Entonces, yo creo que usar la palabra desabastecimiento... Pero están haciendo falta en perchas a productos que a lo mejor no son de primera necesidad, sí, pero que son de consumo diario de la población. Eso es posible, pero estando en una situación como la de hoy, acaecida a raíz de lo del Floriana, esto significa que con ese hecho perdimos más o menos la posibilidad de transportar alrededor de 2.900 toneladas de carga al mes, que significa el 50%. Entonces, claro, los datos son sorprendentes, son preocupantes, ¿no? Pero lo importante es saber que apenas se produjo lo de San Cristóbal, ya el gobierno nacional, el Estado en coordinación y las distintas instituciones
vinieron trabajando en garantizar la entrega de recursos de una manera fluida. Y se habían iniciado ya operaciones con aviones de la Fuerza Aérea, se estaban haciendo vuelos regulares. Esto antes de que suceda el hecho de Floriana. Una vez producido, inmediatamente, desde el día 28, ya se activaron otras fórmulas. El señor presidente inmediatamente dispuso que se ponga a disposición de esta situación todos los aviones. Ahora, hay un problema que quizá resulta recurrente y a propósito de lo que se produjo y digamos que de este desabastecimiento de ciertos productos que no son básicos para el consumo humano, y es el hecho también de la especulación que esto puede generar. ¿Qué controles están existiendo para que aquello no se produzca y evitar? Yo creo que hay varios controles que de hecho se están haciendo. Uno que es en el momento del embarque. Porque sucede que algunas compañías, o las compañías son empresas y buscan obviamente rentabilidad. ¿Y qué ha estado sucediendo? Ha estado sucediendo no es un caso puntual y es por eso que me atrevo a dar este ejemplo. Sucedió que el embarcador, digamos, el dueño del barco, cerró las compuertas del barco para no permitir el ingreso de la carga de víveres, porque le interesaba embarcar otro tipo de carga que es más rentable, que paga más. Inmediatamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas controló el hecho y se obligó a esta empresa a abrir las compuertas de que se embarque todo. Querían embarcar cerveza en lugar de víveres. Entonces, ¿por qué? Porque paga más. Entonces, esas cosas son las que efectivamente estamos controlando por el lado del embarque. En el lado de la ¿Existen cuotas de embarque sobre productos de primera necesidad? Ahora no cuotas, pero ahora hay una orden de prioridades. La prioridad 1 es evidentemente los bienes de primera necesidad. ¿Qué nos interesa garantizar? Nos interesa garantizar la seguridad alimentaria de la población. Esa es la primera prioridad. Luego vendrán otros elementos como por ejemplo, y esto es algo interesante de saber, cemento y varillas. No porque sea una prioridad la construcción en este momento en Galápagos, sino porque eso le da lastre al barco y le da estabilidad. Entonces necesitamos de todas maneras poner peso y se embarque eso. En tercer lugar, vendrán elementos como, ahí sí, por ejemplo, bebidas, Coca-Colas en general, la cerveza, y al final, eventualmente, otros productos, siempre y cuando haya el espacio, como por ejemplo, productos de ferretería, que no son una prioridad. Entonces, sí hemos actuado adecuadamente. Yo si quieren eso, obviamente yo soy parte de este gobierno, pero también soy una persona muy objetiva que puedo decir, además lo estoy viviendo día a día, ¿no es cierto? Creo que hemos hecho un trabajo muy eficaz, con una respuesta inmediata, no hemos esperado ni siquiera la declaratoria de emergencia. El COE provincial empezó a actuar inmediatamente y tomamos las acciones necesarias. Marcela, ¿en qué tiempo se estima que estaría absolutamente regularizada la situación en las islas? Bueno, eso es un tema muy interesante, ¿no es cierto? Porque hoy mismo nosotros ya podemos hablar de que hemos cubierto un porcentaje muy alto de ese déficit que teníamos. Entonces, ¿por qué? Pero déjame explicar. Porque aparte de los dos barcos que operan regularmente, el Ministerio de Transporte ha logrado gestionar que se incorporen 2 embarcaciones más, que son una barcaza y una gabarra, a este tráfico, y además estamos operando todos los vuelos que sean necesarios para poder cubrir cualquier necesidad. Lo que quiere decir que los 180 días son más que suficientes de la declaratoria de emergencia. En ese tema. Bueno, ya se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Pedro, por los detalles y también por conocer qué es lo que pasa exactamente en este momento en las Galápagos. Gracias. Y nosotros nos vamos a un corte, Marcela, y volvemos. Sí, exactamente. 7:06, corte y regresamos.